Ahoy, ¿cómo están? Por si no nos conocen, este loro es Clio y mi nombre es Morfar. Y este es nuestro canal de YouTube. Hoy les voy a contar un par de historias sobre piratas. Espero que les guste. Y para que se haga un poco más divertido, mientras les voy contando un par de historias, también voy a ir dibujando un pirata. Los piratas son unos personajes fascinantes rodeados de un halo de misterio y romanticismo que desde hace 300 años han inspirado libros, obras de teatro, cine, televisión, un montón de cosas. Y que siempre han estado como en la picota pública, porque todo el mundo se refiere a ellos como si fueran simplemente asesinos, forajidos, bandidos, y pues la historia no es tan así. Antes del típico pirata que estoy dibujando yo, existieron unos personajes que se llamaron los corsarios. Los corsarios eran unos sujetos que básicamente tenían permiso de sus respectivos reyes para atacar en tiempos de guerra embarcaciones de las naciones que eran sus enemigos. Entonces, desde el punto de vista de los españoles, pues Drake era un pirata inglés, pero desde el punto de vista de los ingleses, pues él perfectamente era un héroe. Entonces estos sujetos estaban dispuestos a forjarse una vida lejos de las limitaciones sociales que imponía una monarquía, que es que básicamente se quedaba con la mayoría de las cosas. Ellos no estaban de acuerdo con entregar toda su riqueza y pues en esa época el que tenía dinero era feliz, por tanto se decía que los piratas eran sujetos bastante alegres y festivos y pues que todo eso los iba llevando en un estado constante de aventura, lo cual creo yo que es lo que en últimas ha terminado creando ese ambiente de romanticismo alrededor de sus andanzas. El Capitán Garfio, Jack Sparrow, el Capitán Hook, John Silver, todos han sido personajes que han sido inspirados en estas historias de piratas, pero si uno se pone a mirar, pues ellos siempre vienen siendo como los malos del paseo. Ahora, si uno se pone a leer la historia es muy interesante porque se da cuenta de que en realidad no eran tan así. Los piratas vivían en una lucha constante contra la tiranía ejercida en su mayoría por los reyes. Eh, Eran un foco de resistencia y fueron personajes que incluso avivaron los movimientos independentistas en América del Norte, pues que luego generaron movimientos independentistas por reflejo en el resto de colonias, tanto inglesas como españolas y portuguesas en el resto del continente. A mí una cosa que me gusta mucho de los piratas es que la mayoría de los que la gente conoce son ingleses e irlandeses, pero en realidad en la época de la esclavitud y ellos tenían piratas africanos, había franceses, había nativos americanos, había suecos, había daneses, había holandeses y eso me parece muy chévere porque entonces quiere decir que sin importar la raza, el sexo, la tendencia sexual, si habías nacido en una cuna cómoda o si habías sido esclavo, pues tenías el derecho de pertenecer a una tripulación pirata siempre y cuando lucharas a su lado y mostraras tu valor. Otra cosa que la gente piensa es que pues, el capitán siempre mandaba y en realidad no. Ellos tenían una figura que se llamaba contramaestre y el contramaestre era el único que daba las órdenes mientras el barco no corriera peligro y mientras no estuvieran en combate. Entonces el capitán podía decir, suelten las velas y nadie hacía caso. Él le tenía que decir al contramaestre y el contramaestre pasar la orden. Contramaestre justamente significa contra el maestro o contra orden. Él podía debatir con el capitán y podía desobedecerlo. Ese era su trabajo. El capitán únicamente tenía la voz de mando cuando entraban en combate. Eso también mostraba como las diferencias que ellos tenían en sus barcos con respecto a las marinas tradicionales, las cuales pues eran bastante estructuradas y, mejor dicho, bastante agresivas y violentas en el momento de una desobediencia. Los piratas regían sus barcos en elecciones populares y si el capitán no estaba funcionando, pues en una asamblea pública el barco pues lo expulsaban, cosa que deberían hacer varios países de cuyo nombre no quiero acordarme porque se nos vuelve un video de otra cosa, pero bueno, dividían por ejemplo el botín en partes iguales y
fueron los que implantaron en una época de regímenes totalitarios, empezaron a aplicar de verdad el tema de la democracia, el tema de la voz del pueblo, el tema de tomar decisiones entre todos, aunque hubiese una cabeza visible. Eran tan salidos del sistema que estos sujetos fueron los que se inventaron, por ejemplo, la protección social y las indemnizaciones, porque si alguno de sus tripulantes caía en combate, quedaba inválido, por ejemplo, no podía volver a sostenerse por sí mismo, no podía volver a navegar, pues ellos le daban una pensión por invalidez. Y pues mucha gente cree erróneamente, sobre todo porque películas como Piratas del Caribe y esto muestran que ellos vivieron únicamente en el siglo XVII, XVIII o XIX, pero en realidad los piratas pues existen desde Grecia, Roma, de la Edad Media, en China también había, y pues ahí surge una gran cosa, y es que si uno mira diccionarios, por ejemplo, casi que corsario, pirata y bucanero pues significan lo mismo. Ellos, por ejemplo, sí tenían una diferenciación muy grande. Corsario pues eran estos sujetos pagados por el rey. Pirata pues es lo que la gente más o menos tiene en el imaginario hoy. Y los bucaneros incluso fueron anteriores porque vivieron como en el 1650. Y lo que pasa es que eran franceses y cocinaban unas cosas que llamaban buquers. Ahí secaban su carne, secaban como su pescado, robaban ganado, atracaban pequeñas embarcaciones, y pues a partir de ese fogón de madera que se llamaba buquer, al dirigirse a ellos como los que usaban los buques, pues eso desarrolló la palabra bucanero. Como si fuera poco, pues estos sujetos vivían en una época en donde la Marina Real simplemente cogía a los marineros y los mandaba en barcos que eran con capacidad de 200 personas y mandaba 500, con el agua pudriéndose, con la comida escasa, y decían, no, es que más de la mitad se va a morir en el camino. Entonces pues los cuidaban realmente menos que los esclavos, al menos a los esclavos para venderlos pues los tenían que mantener vivos, acá simplemente a ellos no les importaba. Hay una historia muy famosa del año 1718 donde en el HMS Phoenix de Gran Bretaña, los marineros, al ser capturados por los piratas, se unieron a ellos porque al menos sabían que ahí tenían comida y que iban a poder vivir. Era tal el poder que tenía esta gente pues que llegaron a promover movimientos políticos. Uno de mis favoritos y más famosos era Barba Negra, que tenía un barco negro gigante, y él, por ejemplo, era fiel a la casa Stuart. Había una reina llamada Ana en Inglaterra que al morir tenía como sucesor natural a su hermano, pero al ser él declarado católico e Inglaterra protestante, pues dijeron que él no podía ser rey y llamaron a otro sujeto al que básicamente ni siquiera le importaba saber inglés, mucho menos las colonias, y pues ayudó a alentar el levantamiento contra el rey Jorge y todas sus posesiones. Esas serían un par de historias cortas por contar. No, espero que les haya gustado. No olviden darle suscribir al canal y seguirme en mis otras redes sociales. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.